Vamos a tratar de pensar juntos la relación entre el Estado y la sociedad durante los años peronistas. Ya dijimos que hablamos de los años peronistas a las dos primeras presidencias de Perón, desde el año 46 hasta el año 55. Bien, para hablar de la sociedad y el Estado lo vamos a hacer de manera bastante esquemática, pero tengan en cuenta que esto es solamente para explicarlo, para poder pensarlo. En la realidad, los sectores sociales no están a veces tan clasificados como estamos haciendo acá, o quizás vamos a decir, bueno, los sectores medios estaban en contra de Perón, pero no, también va a haber gente de sectores medios que va a estar a favor u obreros que van a estar en contra. Por eso esto es algo más bien esquemático, ahora se van a dar cuenta por qué lo digo. Es una división que hacemos para entender en general cada sector social si estuvo a favor o en contra del proyecto de Perón y con qué argumentos. Pero siempre entendámoslo como una generalidad porque nos vamos a encontrar también con empresarios que estén a favor y obreros que estén en contra, ¿sí? Así que siempre tengamos en cuenta que esto es una forma de estudiar, tratar de clasificar a la sociedad o de distinguir determinados grupos, pero a veces hay sectores que, digamos, no son homogéneos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos que pensar la relación del Estado con los sectores capitalistas. Dijimos que el peronismo no va en contra del sistema capitalista, por lo tanto los empresarios se benefician porque con el desarrollo industrial muchos industriales van a estar a favor de ese desarrollo industrial y a la vez si crece el consumo aumentan sus ganancias, por lo tanto por lo menos en los años de crecimiento no tienen grandes pérdidas. Lo que sí le va a molestar a este grupo, en general, repito, no a todos, pero en general le va a molestar la relación de Perón con los trabajadores, esto de entrometerse, por ejemplo, con el Estatuto del Peón en las estancias, la fuerza que va a tomar el movimiento obrero, todo lo que tiene que ver con los derechos laborales. Entonces, en general, los sectores capitalistas no van a estar de acuerdo con esa particularidad del proyecto de Perón. Después, dentro de esos sectores capitalistas tenemos a los terratenientes nucleados en la sociedad rural argentina y exportadores que tienen una contradicción de intereses con este gobierno que propone el desarrollo industrial, porque ellos plantean que la Argentina tiene que ser agroexportadora para no perder los vínculos con los países centrales y además la injerencia del gobierno en todo el comercio exterior y en los derechos laborales, bueno, les va a molestar. Pero en la Unión Industrial Argentina va a haber una división, va a haber empresarios que van a acordar con el carácter industrializador y otros, a pesar de que acuerden o que les vaya muy bien, que obtengan muchas ganancias, van a ver riesgoso como el avance del movimiento obrero y el avance de la intervención estatal. Entonces ahí tenemos en general que están en contra, pero algunos pequeños y medianos empresarios o empresarios que se van a beneficiar con el proyecto industrializador que van a estar a favor. Después hablamos de los sectores trabajadores. En general, cuando hablamos de los sectores trabajadores estamos hablando no estamos hablando de gerentes, no estamos hablando de comerciantes que son independientes o de profesionales, sino que también trabajan, ¿sí? Pero cuando hablamos de trabajadores hablamos del proletariado, es decir, de quienes necesitan vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, que no tienen la propiedad de los medios de producción, que en general son el eslabón más bajo dentro de una fábrica, el operario, ¿sí? Los trabajadores en general se sindicalizaron masivamente, se organizaron, en general van a apoyar al general Perón por la legislación social y laboral que los va a beneficiar. Hubo algunas huelgas, algunos historiadores dicen que las huelgas no fueron tanto en contra de Perón, sino más bien en contra de los empresarios, pero también era una forma del movimiento obrero de demostrar cierto poder y ejercer presión para conseguir nada más y nada menos que sus derechos.
Dentro de los trabajadores claramente va a haber una mayoría que va a estar a favor del peronismo, y los trabajadores con una tendencia más de izquierda, comunista, van a estar en contra, porque lo que están viendo es que si bien están de acuerdo, claro, con los derechos laborales, no están de acuerdo con que esos derechos sean otorgados, digamos, desde arriba, desde una lógica verticalista, además de un gobierno que mantiene el sistema capitalista, que no plantea la revolución social. Y por otro lado, lo que va a empezar a pasar es que el peronismo va a tratar de tener en los liderazgos de los sindicatos a personas afines. Entonces esto también va a molestar a quienes no estén tan afines, más que nada sectores del Partido Comunista. Y que no habían querido negociar cuando Perón era secretario de Trabajo por venir de un régimen militar, y van a hablar de alguna manera de la manipulación de las masas que hace Perón para conseguir esos apoyos. O sea que va a haber una minoría de trabajadores que esté en contra del peronismo, pero en una gran mayoría van a estar a favor. Cuando hablamos de sectores medios es el sector más controvertido porque Adamowski, que es un historiador, dice, bueno, ¿qué es la clase media? Es muy difícil no es un grupo homogéneo. Tenemos en la clase media un pequeño comerciante de barrio, tenemos también a un profesional como un abogado, un médico, que quizás viven un poco mejor todavía que el comerciante, el panadero del barrio, pero definitivamente es un sector que es un poco más independiente en lo económico, que no tiene grandes riquezas, pero que tampoco pasa necesidades. Por eso el dibujito no es el que más me gusta, pero simboliza un poco a profesionales, comerciantes y demás. La relación de estos sectores medios, a ver, vamos a encontrar de todo, pero en general la clase media, esto es algo más bien un análisis sociológico, consideran que si están bien económicamente o socialmente es por el esfuerzo propio, mientras que el bienestar que gozan los trabajadores es porque el Estado los ayuda y le otorga derechos, y por la demagogia del gobierno. Como que ahí hay una distinta vara, si ustedes se ponen a pensar, es un discurso que circula hoy también en nuestro presente. También miran con cierto... y cuando hay una crisis, digamos, la crisis es siempre culpa del gobierno. Y después va a haber otros argumentos, les va a molestar el rol de los trabajadores, de los cabecitas negras, cada vez más participando de la vida política. También les va a molestar el uso de distintivos partidarios, la propaganda oficial a través de radio, de los libros escolares, el uso de los nombres de Perón y Evita en todo, ¿no? Esto va a molestar a la clase media, y entonces por eso también va a aparecer la idea de que el peronismo hace demagogia, que trata de manipular a las masas y demás. Bueno, como les decía, esta es una división bastante esquemática, o sea, empresarios en contra es muy esquemático decir eso, trabajadores a favor también, clase media en general en contra. En esa clase media también encontramos universitarios que también van a apoyar este argumento del peronismo como fascismo, que ya explicamos que no es conceptualmente válido, pero es algo que aparecía en el discurso de estos sectores. Bien, para entender también la relación entre el Estado y la sociedad tenemos que hablar de la política social. Y ahí vemos una imagen de archivo donde vemos a Eva en un discurso en la Fundación Eva Perón. La Fundación Eva Perón va a reemplazar a la Sociedad de Beneficencia. Eva no va a tener un cargo político, sino que desde ese lugar de primera dama, que todavía era muy conservador, ¿no? Primera dama, esposa de... pero bueno, desde ahí va a impulsar algunas políticas sociales que dijimos en los videos anteriores, que la tendencia es que si las clases trabajadoras tienen garantizado cierto bienestar social, y esto aparece en el mundo con las ideas de Keynes, y bueno, van a poder gastar el salario en otros consumos, y esto va a alentar a la industria y demás. Entonces, por eso también se trata de pensar en esos beneficios sociales. También hay una cuestión de Eva propia de su vida, de un odio a la oligarquía por una relación con su padre, y bueno, ella venía de un sector también muy empobrecido, entonces ahí hay cierta empatía con los sectores más
más pobres. Entonces, atendía pedidos individuales, por ejemplo, alguien que necesitara trabajo, que necesitara una máquina de coser o algún tratamiento médico. También creó la Fundación Hogares de Ancianos y de Niños, y esto ligado a los derechos de la ancianidad y de la niñez que empiezan a circular y hacerse visibles en esa época, repito, en el mundo y también en Argentina. También creó centros educativos, colonias de vacaciones, proveía de materiales a escuelas y hospitales, distribuía alimentos y construía viviendas populares. Todo esto generaba, como habíamos dicho, un Estado consumidor, o sea, el Estado se tiene que distribuir alimentos, los tiene que comprar, se los compra a las industrias nacionales, o sea, de capital nacional, aunque sea privado. Y entonces hay un empresario que gana, ¿sí? Entonces ahí lo mismo con la construcción de viviendas. Eso genera no solo la posibilidad de que sectores trabajadores adquieran la vivienda a un precio accesible y con formas de pago, sino que movía toda la rueda del circuito económico. Acá tenemos algunas imágenes de archivo. Ahí hay una proveeduría de la Fundación Eva Perón. En la segunda imagen, un barrio de viviendas a estrenar en La Plata. Una escuela de enfermeras que fundó la Fundación Eva Perón, y ahí vemos la banderada de la escuela de enfermeras, las ayudas a comedores escolares, ahí también vemos a Eva firmando ciertas cartas, y el equipo de fútbol que participó del campeonato Eva Perón. Estas fotos son fotos inéditas de archivo que tiene la Biblioteca Nacional. Por otro lado, imágenes críticas. Bueno, la política social va a beneficiar a muchísimas personas, principalmente de los sectores trabajadores. Por eso la clase media se ve medio relegada. Si bien no hay políticas que desfavorecen a la clase media, sino al contrario, un comerciante se va a ver beneficiado por el aumento del consumo, pero no va a haber políticas directas tan claras a favor de la clase media. Algunas imágenes que muestran las críticas al peronismo. Acá tenemos al dibujante Tristán de la revista La Vanguardia, una revista socialista, en donde aparecen las masas de trabajadores como manipulados por el peronismo y las promesas del peronismo, un Perón controlador y también la esvástica en algunos dibujos con este discurso de que el peronismo era fascismo. Ya dijimos que no, primero porque llega al poder por el voto popular, en segundo lugar porque no es un régimen de partido único, porque mantiene al Parlamento y además porque no hay una vocación imperialista, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay muchas características que lo diferencian de los fascismos europeos. Pero bueno, la idea del fascismo aparecía. Después otra de las críticas va a ser la aparición en los libros escolares de toda una bibliografía a favor de Perón y Evita. Ahí vemos una imagen de niños escribiendo la idea de justicia social. Perdón, me olvidé en la diapositiva anterior que la idea de la política social era generar como objetivo la justicia social. ¿Qué sería la justicia social? Bueno, tratar de equilibrar un poco en la balanza y que los más pobres tengan mayores beneficios porque son los que siempre habían sufrido y entonces se genere cierto equilibrio. Esto iba de la mano con la idea de la armonía de clases o de la alianza de clases que claramente de lo que no está dando cuenta es que en realidad hay lucha de clases porque los intereses de las clases son contrapuestos, pero digamos la idea era que todas las clases se vean beneficiadas. Esto trae, obviamente tiene ciertos límites dentro del sistema capitalista porque la desigualdad se sigue manteniendo. Otra de las críticas era la intervención tanto en los sindicatos como en las universidades. Por último, para cerrar, la idea de que fue una democracia de masas o una subordinación de esas masas al poder político del peronismo. Bueno, esto es para pensar ya en el próximo tema, que es el régimen político que propone el peronismo, pero vamos a decir algunas cosas. La participación masiva de los trabajadores en la política a través de, por ejemplo, algunos ejemplos, el voto femenino, que introduce a las mujeres en la participación política masivamente, y la Constitución del 49, en la que ingresan un montón de derechos y los objetivos de independencia económica, justicia social y demás. Esto es lo que plantean los historiadores que abogan por la idea de la democracia de masas. Pero también tenemos que hablar de la subordinación que hubo de las organizaciones sindicales, que se vieron subordinadas al poder del Estado, el adoctrinamiento en los libros escolares y la
persecución a la prensa, más que nada en el segundo gobierno de Perón. Es muy difícil resumir todo esto en 15 minutos, por eso si te quedaron dudas, escribime en el Classroom.